Bueno, y la palabra de Dios muchas veces es positiva y otras veces es temática. En este caso es un mensaje temático. Se llama Identificando patrones nocivos en la familia en esta noche. Así que es basado en un tema apoyado obviamente por base bíblica acerca de esto. Déjeme decirle que la semana pasada estábamos tomando un test y estábamos sonriéndonos con todos los participantes y los que estábamos enseñando acerca de, pedíamos en el test, por favor enumere 5 personas o 5 personas que hayan ganado el premio Nobel. Todo el mundo se miraba, nadie sabía la respuesta. Luego le dijimos, tome su tiempo, ¿no? Unos 2 minutos para que pueda hacerlo. Todos se miraban y pasamos a la segunda pregunta y le dijimos, ponga usted las últimas 5 Miss Mundos que han salido electas en este tiempo. Algunos pusieron 1 o 2 nombres y luego fuimos diciéndole, a ver, vea usted los 5 últimos presidentes que fueron asesinados. No había respuestas. Y luego le dije, vamos a ver este otro test. Nombre 5 personas que hayan influenciado en su vida. Nombre 3 personas con las cuales usted disfruta estar con su tiempo. ¿Y saben qué? La respuesta fue casi inmediata. ¿Y sabe por qué es eso? Porque nosotros, los seres humanos, influimos en la vida de las personas. Creo que si nosotros hacemos una encuesta en esta noche, probablemente la mayoría de nosotros nos acordamos de aquel profesor que impactó nuestra vida aún siendo pequeños. Yo recuerdo al profesor Cabrera, primero básico, era un hombre que enseñaba muy bien, pero tenía un problema que yo lo recuerdo. Estábamos en el Colegio Valle Grande en esa época, el maestro estaba allá en la parte de arriba de la testera y cuando algún alumno charlaba, él agarraba su vara larga y de ahí donde estaba sentado nomás le daba en la cabeza y le decía, silencio. Nunca me olvido de ese, yo tenía 6 años y hasta ahora lo recuerdo. Y recuerdo otros maestros que fueron influenciando en mi vida. Entonces, como adultos nosotros influenciamos en la vida de los demás. Así que establecemos patrones de conducta. ¿Sabe? Yo encuentro gente que nunca saben por qué hacen las cosas que hacen. La mayoría de nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos problemas en nuestra conducta. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta o sabemos las razones de por qué lo hacemos. Hay gente que dice, hombre, yo sé que hago mal, pero no sé por qué lo hago. Y esas personas que hacen ese tipo de cosas no son la excepción. La mayoría de nosotros hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos. Pero ¿sabe qué? Esa y otras expresiones se repiten en todo el mundo, en todos los idiomas, porque Dios nos hizo de esa manera. El tema de esta noche, decía yo, se llama Identificando patrones nocivos. Vamos a definir en primer lugar qué es un patrón. Un patrón es una norma, un hábito o una, ya sea de conducta, de actitudes o de acciones que uno lo hace internamente y que estos patrones normalmente se van pasando de generación en generación. ¿Qué quiero decir en términos sencillos? Nosotros copiamos de nuestros mayores sus actitudes, su forma de pensar, sus acciones y aún la forma en que ellos se desenvuelven. Entonces es una conducta repetitiva, generalmente esto es inconsciente, no es que uno se propone, sino que uno lo hace. Definimos nocivo simplemente diciendo de que es algo que produce un efecto negativo, algo que daña. Hay patrones de conducta buenos como aquellos de aquellas personas que nosotros recordamos, ¿no es cierto?, con las cuales nos gusta pasar tiempo. Es porque ellos están estableciendo en nosotros patrones buenos y normalmente lo que hacemos nosotros es tendemos a repetir, pero hay patrones que son negativos y como el tema se llama Identificando patrones nocivos en la familia, vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, vamos a identificar patrones familiares. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros como padres sembramos valores a nuestros hijos, pero también sembramos antivalores, que son este tipo de patrones negativos. Por ejemplo, un patrón negativo, nocivo, que nosotros como adultos y como padres o como tutores influenciamos en los menores, es la incredulidad. La incredulidad la podemos traspasar nosotros. ¿Y cómo se genera esto? Los chicos
no es que uno le enseña al niño a ser incrédulo, sino que ellos miran cómo nosotros nos comportamos. Ellos saben si nosotros damos o no damos importancia a las cosas de Dios. Saben si damos o no importancia a cualquier tema que sea. Así que la incredulidad muchas veces la traspasamos de generación en generación. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que los hijos generalmente no están el 100% en la iglesia. ¿Qué significa esto? El 100% en la iglesia. Significa que ellos vienen a la iglesia, pero vienen mientras son pequeños. Vienen mientras los padres tienen influencia y poder sobre ellos. Pero media vez se vuelven jóvenes, se desaparecen de la iglesia. Comienzan a tener dificultades los padres. ¿Por qué? Porque el muchacho es incrédulo. Pero ¿quién sembró ese patrón? Y quiero que veamos en nuestras Biblias la base bíblica de esto. Ya lo hemos visto varias veces, pero le vamos a dar este sentido. Deuteronomio 30, 19 habla una verdad muy linda de nosotros, de Dios hacia nosotros, y que Él nos dice pues qué debemos hacer. Deuteronomio 30, 19 nos explica que nosotros siempre estamos sembrando. ¿Se recuerdan? Alguna vez hemos hablado de ello. Y esta palabra dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que dice la Escritura. Muchas veces nosotros sembramos patrones nocivos porque estamos escogiendo aquellos patrones o aquellas semillas que son de maldición y de muerte. Y entonces la incredulidad es una semilla de muerte, porque la incredulidad te roba la bendición del Señor. La incredulidad te roba la bendición del Señor para tus hijos. La incredulidad no permite que puedas experimentar esos hechos maravillosos de Dios. Así que esos patrones podemos nosotros transmitirlo, así como transmitimos los genes físicos a nuestra familia, lo podemos transmitir a nuestros hijos. Comienzan entonces a hacerse jóvenes y dejan de venir a la iglesia. Se vuelven escépticos, por no decir incrédulos. Ellos relativizan todo como lo hacen sus progenitores. Otra cosa es que cuando nosotros vamos sembrando esta semilla de muerte, lo que estamos haciendo es condenar a las futuras generaciones que vienen tras nuestro. ¿Por qué? Porque esto se va transmitiendo de generación en generación y cada vez va degenerándose, como dijimos la vez pasada. Entonces, nadie puede dar lo que no recibe. Si nosotros recibimos de nuestros padres la fe en Dios, si nosotros recibimos de nuestros padres el caminar con el Señor, si recibimos de nuestros padres ese tipo de semilla, nuestros hijos van a dar a sus hijos y los hijos de nuestros hijos van a dar también a ellos, y cada vez la generación va siendo mejor, porque cuando se va transmitiendo esto, si nosotros cuidamos bien, vamos a ver crecer esta semilla en la vida de ellos. Pero si es de incredulidad, entonces vamos a tener problemas. Otra semilla o otro patrón negativo muchas veces es el cuestionamiento, la crítica. Hablamos un poquito la vez pasada. Esto a veces se forma como parte del patrimonio familiar. Hay personas que les gusta cuestionar, les gusta criticar todo. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Ya? El resultado de esto es que los hijos no aprenden valores como el respeto y la sujeción. Y muchos padres dicen: yo no entiendo por qué este muchacho, ¿qué habré hecho de mal? Porque cuando era niño él me obedecía, pero ahora que está grande él ya no quiere hacer nada. No me respeta, no se sujeta a las normas. ¿Por qué? Porque hemos sembrado antivalores en su vida. Porque nosotros comenzamos a relativizar y a cuestionar todo. Por ejemplo, en la hora del almuerzo, el mayor veneno que hay es que uno comience a hablar por ejemplo, de la condición política en el país, y comenzamos a cuestionar a nuestras autoridades y comenzamos a emitir opiniones negativas, y entonces los hijos van agarrando eso y van haciendo y repitiendo exactamente lo mismo. Y eso mismo van a hacer con su descendencia. Eso mismo van a repetir luego que ellos formen un hogar. De tal manera que vamos nosotros sembrando patrones negativos en nuestra vida. Y si lo hacemos, tenemos que identificarlo para cortar en esta noche.
se vuelven no enseñables. ¿Saben por qué? Porque comienza a relativizar todo, comienza a decir eso es relativo, no, yo no creo que sea así. Y comienzan a cuestionar cualquier enseñanza que sean del colegio, sean de la iglesia, de la universidad, de donde sea. Porque es un patrón nocivo que llega a minar la vida de los hijos. Se vuelven orgullosos, se vuelven autosuficientes. Nunca escuchan consejos. ¿Saben por qué? Porque nosotros le hemos sembrado ese antivalor en la vida de ellos. Es triste, hermano, ver cómo a veces los jóvenes no tienen respeto, por ejemplo, a los mayores, a los que son ancianos. No los respetan, no se ubican en el lugar donde están y ellos lanzan sus cosas, sus expresiones, lanzan sus dichos sin darse cuenta de que muchas veces están afectando a aquellos que son mayores. ¿Por qué? Porque no han aprendido ese valor tan importante como el respeto. Y si no te respetan a ti que te ven, ¿cómo van a respetar a Dios que no lo ven? Entonces no hay temor en el corazón. ¿Por qué? Porque comienza a cuestionar todo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es que Dios existe si tanta hambre hay en el mundo? Y eso es porque hemos nosotros sembrado ese antivalor. El tercer antivalor o tercer patrón nocivo que puede haber en la familia es la burla. La burla, la comparación de unos con otros. La burla también, al igual que los otros patrones, se lo van adquiriendo. Hay personas que ríen de los defectos de los demás. Y ese niño va agarrando eso y va repitiendo exactamente igual. Esto se introduce por imitación. Entonces, ¿cuál es el resultado de este antivalor, de este patrón nocivo? Que los hijos no aprenden valores como la amistad. Ellos se tornan solitarios, se vuelven aislados, les gusta estar solos y obviamente amargados. Porque no saben relacionarse, porque como hay la burla, como hay el hacer escarnio de los demás, entonces ellos temen abrir su corazón. Y para protegerse se aíslan y para protegerse comienzan a sentirse mal y se vuelven amargados. Se vuelven muy propensos al rechazo y ellos comienzan a mirar por ese mismo hecho de que le estamos enseñando un patrón negativo, comienzan a mirar que los demás comienzan a rechazarlo. Y ¿saben? Eso lleva a un estado de depresión, a un estado en donde ellos no se sienten bien consigo mismos, ni con nada, ni con nadie. Pierden la fuerza, pierden las ganas de vivir y pierden las ganas de soñar, que es lo más trágico, y comienzan a deprimirse, a ensimismarse, y comienzan a amargarse, y comienzan a tornarse personas enfermas. ¿Por qué? Porque se le ha introducido un antivalor, más bien un patrón nocivo dentro de la familia. Pero no solamente es burla, no solamente es crítica, ni tampoco es incredulidad. A veces también la ambición es un patrón nocivo que se les mete a los muchachos. Se les enseña de que ellos deben hacer dinero como sea y deben salir adelante en ese tipo de cosas. Esto puede ser como resultado de una mala perspectiva que uno tiene, muchas veces creyendo que se es mejor cuando uno tiene más cosas. Y la ambición se la va metiendo al niño, se lo va haciendo un ganador, como dicen algunos por ahí, pero todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Hay tiempo en donde se le tiene que enseñar y el valor principal que se le tiene que enseñar no es la ambición, sino el ser útil. Ese es un hábito, es un valor que es muy bueno para los niños. Entonces no aprenden ellos valores como por ejemplo la misericordia, los vuelven insensibles. ¿Por qué? Porque tiene que ser ambicioso, tiene que tener dinero. Los vuelve egoístas y los vuelve inescrupulosos. Ahora, déjenme decirle, hermano, voy a terminar esta parte de aquí señalando otro pasaje. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a ver. Del verso 6 al verso 9, nosotros tenemos lo que Dios quiere para nosotros. Dice así, Deuteronomio 6, del verso 6 al verso 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que son los mandamientos, son las leyes de Dios, son los conceptos de Dios, que tenemos nosotros como padres el deber de transmitir, no antivalores, no patrones nocivos, ¿no es cierto? No aquello que les va a producir daño, aquellos que los va a insensibilizar y los va a volver egoístas, aquellos que los va a volver incrédulos. Entonces, cuando ellos están así ambiciosos y su meta es tener dinero, entonces porque no le hemos enseñado lo que dice la palabra, entonces para ellos lo más importante es el dinero, más importante que la amistad, más importante que usted mismo como su familia, más importante que aún el mismo Dios. Y entonces el hijo se borra, por así decirlo, del círculo familiar porque está ocupado en hacer plata, porque es ambicioso, porque de niño nosotros metimos ese patrón negativo en su vida de que debe trabajar como una mula para tener. Y eso lo vuelve, cuando no puede hacerlo de manera legal, lo vuelve propenso a delinquir, a sacar de adentro esa pasión desordenada de alguna manera. Otro patrón negativo que nosotros muchas veces como padres damos a nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres, es la irresponsabilidad. ¿Qué es la irresponsabilidad? La irresponsabilidad es un patrón negativo en donde el progenitor no cumple con su función básica, que es la provisión de los alimentos. Si no cumple eso, ¿qué va a cumplir de la parte emocional? Y si no cumple de la provisión de los alimentos y de la parte emocional, ¿qué va a cumplir de la parte espiritual? Entonces, ¿cuál es el resultado trágico de esto? El resultado trágico es que los hijos no aprenden el valor de la responsabilidad, no aprenden, ¿no es cierto?, la perseverancia. Y ellos comienzan a imitar a sus padres de que otro tiene que hacer lo que ellos deben hacer. Y se echan, como decimos nosotros, a la carga. Comienzan ellos a ser perezosos, comienzan a ser conformistas y comienzan a manifestar pues aquel patrón negativo. Y entonces se van a dar cuenta que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que nuestros padres han hecho y que aún nosotros hemos cuestionado o hemos dicho, nunca yo voy a ser como él. Entonces viven esperando que otros hagan las cosas por ellos. ¿Por qué? Porque no han aprendido ese valor de la responsabilidad y más bien se vuelven irresponsables. No son conscientes muchas veces de sus actos, no asumen su responsabilidad, no son conscientes de lo que ellos están realmente haciendo. Entonces este patrón negativo, nocivo de la irresponsabilidad se puede traspasar de generación en generación. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Es importante de que seamos conscientes de lo que nosotros somos responsables. Es importante que nosotros nos dediquemos y hagamos esfuerzo para cumplir con lo que Dios nos ha dicho. Él dice, escoge pues la vida, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Y muchas veces estos patrones nocivos se manifiestan también en la crianza de los hijos. También. ¿Por qué? Porque ambos padres venimos muchas veces de hogares que son disfuncionales y ambos hemos tenido crianzas distintas. Por ejemplo, en un lugar puede ser que todo se solucionaba con castigos, con chicote, como decimos nosotros. Y en el otro solamente con palabras o no había ninguna corrección. Y ambos quieren imponer su modelo. El que viene con el tema del chicote, yo recuerdo muy bien que mi papá decía, la huasca hace gente. Nadie se ha muerto de huasca, pero hay que corregir al muchacho en el momento. Pero hay otras personas que dicen, no, hay que hablarle al niño. Pues no es lo que diga mi padre ni lo que digan otras personas, lo que diga la palabra del Señor, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice, corrige a tu hijo con vara. El que no corrige con vara a su hijo no ama a su hijo. Pero dice, no te apresures a destruir su alma. O sea, ten equilibrio. Pero muchas veces nosotros ponemos patrones nocivos en la crianza de los hijos.
Y lo vamos repitiendo. Está mal, pero y vemos que los hijos crecen, los parientes crecen con ese tipo de actitudes, ese tipo de hábitos que son nocivos para ellos. Entonces, obviamente el resultado que nuestra descendencia no aprenden a criar a sus hijos sabiamente. No aprenden a buscar en la Escritura cómo deben hacerlo. Y nosotros lo vamos traspasando. ¿Por qué? Porque naturalmente lo hacemos, repetitivamente lo hacemos y vamos manifestando los hábitos negativos o los patrones de vida negativos en nuestro hogar. Pero también en nuestra relación matrimonial. Hermano, aquí es importante que pongamos atención. Los patrones nocivos muchas veces se van transmitiendo, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces, casi todos, producto de la observación. Como nosotros tratemos a nuestra familia, ellos tratarán a la suya, porque se establece un patrón. Es que uno enseña sin palabras, uno va diciendo, esta es la manera. Porque nadie de nosotros aprendió, ¿no es cierto?, a cómo ser un padre responsable, por ejemplo, producto de la observación. Cuando usted habla con personas y dice, no, mi papá era muy responsable, es porque ella observó de que ese padre, ¿no es cierto?, tenía equilibrio, ese padre tenía conciencia, ese padre era responsable, ese padre cumplía con todo. Obviamente que no hay nadie perfecto, pero en la mayoría de las cosas él era responsable. Y ese patrón negativo en nuestra relación se va a repetir, quiéralo usted o no. Cuando en el hogar nosotros acostumbramos a discutir a gritos, ¿qué va a pasar en el hogar de nuestros hijos? Ese patrón negativo y nocivo, ¿qué va a pasar? Se va a repetir porque piensan que todo se soluciona a gritos. Cuando en nuestro hogar nosotros comenzamos a tener preferencia con los hijos, por ejemplo, ese patrón nocivo, porque es nocivo, porque lo peor que podemos hacer como padres es comparar un hijo con el otro o dar preferencia a un hijo más que al otro, eso se va a repetir también en nuestra familia. En nuestra relación matrimonial, como nosotros tratemos a nuestra pareja, ellos tratarán también a la suya. Y querramos o no, nosotros establecemos ese patrón nocivo en nuestros menores. Ahora, ¿qué hay que hacer con todo esto? Nada, lo que dice la Escritura. Escoge pues la vida, dice, ¿no? Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabe? Lo que debemos hacer, en primer lugar, es analizar cómo es que nosotros hemos estado llevando adelante nuestra vida. Si hay o no hay patrones negativos. Por eso se llama identificando patrones de vida. ¿Cómo lo vamos a identificar? Justamente a través de la exposición de la palabra, a través de lo que hemos escuchado, nosotros ir viendo si sí o si no. Ahora, de nada sirve que sepamos que estamos enfermos. De nada sirve que la medicina la sabemos cuál es. Aún de nada sirve comprarla si no decidimos entrar en ese programa o en ese tratamiento. Hoy en esta noche yo pido que tú inclines tus rostros. Recuerda, si hay burla, si hay crítica, si hay irresponsabilidad, si hay problemas en la crianza de los hijos, si hay problemas en la relación matrimonial, si hay lo que hemos señalado, si hay ese tipo de patrones en tu hogar, en tu casa, en tu vida, identifícalo. Ese es el primer paso, el diagnóstico. Ahora, la receta está acá, escoge pues la vida. Entonces, escoge por desechar de tu vida esos patrones nocivos. Escoge sacarlos fuera. Escoge desecharlo de tu entorno, desecharlo de tu hogar, desecharlo de tu propia existencia. Y toma la medicina de esta noche. Escoge por obedecer a Dios. Escoge por decirle, Señor, yo quiero que tú sanes de todas estas cosas mi corazón. Yo quiero enseñar para que mi descendencia tenga una mejor vida que yo.
¿Saben? Muchas veces nosotros sufrimos en nuestros hogares. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros repetimos lo mismo y a veces es más peor el asunto. Pero podemos en esta noche decirle a Dios, Señor, ayúdame a encontrar la buena semilla. Ayúdame a romper con estos patrones de gritería que son nocivos, de peleas fuertes, de intolerancia. Ayúdame, Señor, a romper con la irresponsabilidad familiar. Ayúdame, Señor, a romper con el cuestionamiento. Ayúdame, Señor, a romper con la burla. Ayúdame, Señor, a romper en la crianza de mis hijos esos patrones repetitivos que no le hacen nada bien, sino más bien hacen daño, como el compararlo y como el tener preferencia. Ayúdame a ser sabio y sabia en esta noche, Señor. ¿Se anima a hacerlo? Yo quiero que usted ahí donde está comience a pedir a Dios, comience a decirle al Señor, Señor, muéstrame, revélame. Tal vez usted no se da cuenta. Pero como siempre digo, ahora es tiempo del trabajo del Espíritu de Dios en su vida. Ahora es tiempo que Él convenza a su corazón, que Él le revele. Pero para que le revele usted tiene que buscar al Señor en este momento. Tiene que dejar de pensar en otras cosas y decir, realmente, Señor, esta palabra es para mí. Sucede esto en mi casa. Analícelo. Y si usted va encontrando, diga, Señor, yo desecho este patrón. De gritería, por ejemplo. De violencia. De habladuría. De lo que sea. Que el Señor le ayude en este momento a pedir de Él. Escoge pues la vida, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la bendición. No sigas en la maldición. No sigas sembrando semillas de muerte a tu descendencia. No sigas sembrando semillas de muerte en tu pareja. No sigas sembrando semillas de muerte en tu entorno. Toma la bendición. Agárrala. Es para ti. Es por eso que estamos aquí. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, bendito Señor, porque tú nos has dicho, Señor, que aún has llamado a los cielos y a la tierra por testigo esta noche para hablarnos de estos asuntos. Porque, Señor, tú quieres que nosotros vivamos conforme a lo que tú, Señor, has diseñado, el plan de vida familiar. No conforme a lo que nosotros hemos recibido de nuestros mayores, sino lo que dice conforme a tu palabra. Señor, haznos sensible en estas cosas. Señor, yo quiero de manera personal renunciar a esos patrones nocivos, recibidos los antiguos, Señor, no conscientemente, sino por observación, por repetición. Quiero pedirte, Señor, que tú calmes mi corazón, que tú tomes control de mi temperamento, que tú tomes control aún, Señor, de las actitudes que muchas veces asumo y que solamente logro dañar, logro, Señor, perjudicar a mi descendencia, a todos aquellos que vienen detrás mío. Señor, yo quiero que tengan una vida mucho mejor que la que yo tuve. Y Señor, ¿cómo lo voy a hacer si no mostrando tus principios, enseñando, Señor, de tu palabra, enseñando, Señor, de tus normas? Ayúdanos, Señor, a dar cuenta de esto. Y tal vez tú dirás, yo no tengo ese tipo de cosas porque yo soy hijo. Pero ¿sabes qué? Si no aprendes aún a mirar en esta noche, que ya se te ha sembrado en ti ese tipo de patrón y los desechas, vas a hacerlo más adelante. Va a aflorar cuando tú tomes estado de casado y donde salen todos esos malos patrones y vas a sufrir y vas a hacer sufrir. ¿Por qué no ser inteligente y decirle, Señor, ayúdame en esta noche? Yo renuncio a toda imagen de violencia en mi casa. Yo renuncio a toda contienda por todo y por nada que he presenciado para que yo no repita.
Yo renuncio, Señor, a todo dolor producido por esa causa. Y que luego lo he archivado, lo he puesto al fondo. Yo renuncio, Señor, en esta noche. Porque, Señor, yo quiero vivir como tú nos mandas a vivir. Señor, quita estos patrones nocivos de mi existencia. Sácalos, Señor. Y ayúdame a recordar esos patrones positivos, esos patrones de afecto, de cariño, de expresión, de amor. Esos patrones de paciencia en las cosas. Ayúdame, Señor, a cultivarlos más para que yo pueda, Señor, también sembrarlo en mi descendencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Gracias porque, Señor, tú deseas que nosotros hagamos las cosas como tú quieres que las hagamos. Toma, Señor, control de todo. Y ayúdame, Señor, a cultivar buenos patrones, patrones de vida, patrones de bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.